Yemen desafía a Estados Unidos y también a Israel en un movimiento que golpea a blancos de Estados Unidos en el Mar Rojo y también en el corazón de Israel mientras resiste bombardeos occidentales que han golpeado su capital. Veamos de qué se trata esta noticia para analizar con nuestra compañera Nancy Vargas. Ataque fulminante. Con un misil balístico, Palestina 2, los hutíes, intensifican su lucha y desafían a Israel. ¿Qué tan audaz? Un misil disparado desde Yemen, apuntando directamente al aeropuerto Ben Gurión, el mismo centro neurálgico de Israel. Esta no es solo una agresión más, es una declaración de guerra, un grito desafiante desde Yemen que pone en jaque a la maquinaria militar israelí. Olvídense de las típicas tensiones diplomáticas. Este es un conflicto donde los hutíes han decidido no dar un paso atrás. Los detalles a continuación. Y tú ya sabes. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato comenzamos este reporte y para ello invitamos a nuestra compañera Nancy a tomar la palabra. Nancy, ¿cómo estás hoy? Hola, mira Elvis, saludos para ti, saludos para los usuarios que nos acompañan. Bueno, vemos una vez más cómo los hutíes no dan tregua ninguna al régimen de Tel Aviv. Las propias agencias occidentales hablan de ataques sin precedentes, ataques diarios. Se ha convertido en un espacio bastante inseguro, sobre todo Tel Aviv, el aeropuerto de Tel Aviv. Era algo que además habían previsto las autoridades hutíes, porque recordemos que en uno de estos ataques que se han realizado todos durante estos días, ellos mismos decían, le alertaban a la comunidad internacional que el aeropuerto de Ben Gurión se había vuelto inseguro para el movimiento en el espacio aéreo. Y esta inseguridad, por supuesto, viene dada por los ataques de ellos. O sea, ellos tienen control, están atacando esta zona, lo están haciendo de manera estratégica. Recordemos que el aeropuerto de Ben Gurión es el principal de no solamente de Tel Aviv, sino de Israel en general, ¿no? Por ahí pasa todo, no solamente eh, turismo, sino también mercancías, etcétera. Entonces es un golpe importante. Y entonces ha generado toda una sensación de caos, además en la capital de Israel, porque los ataques son permanentes y como les digo, no lo decimos nosotros, lo dice la prensa occidental ya. Leíamos titulares incluso de agencias como Infobae que hablaban de al menos 4 ataques en menos de una semana. Entonces es una situación de verdad de pánico para todos los que se encuentran allí. Sí, así es, Nancy. Evidentemente aquí hay dos componentes que tenemos que mirar. En principio, la participación de Estados Unidos en los ataques hacia la capital yemení y la reciente filtración de un chat de una aplicación no tan encriptada, pero la venden como encriptada, llamada Signal, que ha generado una reacción en cadena y allí se hablaba de cómo fue el ataque a Yemen que dejó más de 50 personas fallecidas y que se discutió en este chat del gabinete de defensa de Trump que fue filtrado. Y allí nos pone un panorama completamente distinto, porque en este chat se discutió atacar a civiles, atacar a civiles. Donald Trump decidió de manera cobarde atacar a civiles y elegir un blanco que no tenía ningún tipo de estrategia militar, ni tampoco tenía ningún blanco estratégico militar, sino que simplemente con la excusa de tratar de eliminar a los líderes del movimiento yemení, entonces decidió atacar la capital porque es donde pues el territorio que está tomado por los hutíes. Sin embargo, ya analistas militares, Nancy, dicen, bueno, estos ataques de Estados Unidos contra Yemen son completamente ineficaces en
términos militares, porque Estados Unidos no hace absolutamente nada con atacar la población civil, porque esto lo que le da es más fuerza al movimiento de resistencia para trancarle el paso a los Estados Unidos en el Mar Rojo, porque eso es realmente lo que pasó. Los yemeníes han atacado destructores, han atacado portaaviones estadounidenses, no en una ni dos oportunidades, sino en muchísimas oportunidades, y ha trancado el paso absoluto de los barcos estadounidenses para enviarle armas a Netanyahu. Esa es la verdad. Y por el otro lado, el ataque que tú bien mencionabas al corazón de Israel, que también tiene implicaciones específicas, porque los yemeníes no solo están dando golpes militares aceptados, blancos militares aceptados con estos barcos de guerra estadounidenses, sino que también ha golpeado duramente la economía de Israel, la economía del gobierno de Netanyahu, porque en 4 oportunidades de manera consecutiva y en menos de 48 horas ha atacado el aeropuerto de Tel Aviv. Entonces, aquí estamos viendo una comparación, Nancy, una diferencia gigantesca entre cómo está actuando los rebeldes yemeníes y cómo está actuando Donald Trump y cómo está actuando Netanyahu, atacando de manera sistemática a los civiles, que dicho sea de paso, por la propia filtración que se dio en la seguridad nacional en los Estados Unidos, pues sencillamente es una confirmación absoluta del que el señor Donald Trump cometió un acto de guerra al deliberadamente atacar a una población civil. Y no lo digo yo, Nancy. Estas fueron las palabras que usó el gobierno de los Estados Unidos para describir la ola de ataques aéreos que lanzó contra los hutíes en Yemen el pasado 15 de marzo. Entonces, la operación que de acuerdo con ese propio chat debía dejar una cantidad de muertos y heridos, tenía como objetivo disuadir a este grupo que controla una parte de Yemen para que dejara de atacar los barcos que pasan por el Mar Rojo. O sea, esto salió en el chat que se filtró, Nancy. Una revelación del propio equipo de seguridad de Donald Trump, discutiendo estos ataques contra Yemen en un grupo que no era clasificado y que de manera pues arrogante se charlaban los secretos de Estados Unidos y de seguridad de las fuerzas estadounidenses. En ese mensaje grupal, además, que reveló el artículo del editor del The Atlantic, quien de alguna manera fue agregado al chat por accidente, y que además el propio autor de ese error lo confesó abiertamente a la prensa, que parece esto más bien un chiste de todo lo que ha pasado con respecto a la filtración de este chat. El uso de Signal, que es la aplicación encriptada, bueno, reveló los servicios de inteligencia extranjeros que también sugieren, además sale en la conversación el vicepresidente Vance, arrojando pestes y su desprecio a Europa, porque quienes deberían estar atacando a los yemeníes son los europeos, y que no estaba de acuerdo con Donald Trump por atacar a Yemen, porque sencillamente los europeos son los que tienen que defender su paso marítimo, porque por ahí pasa una gran cantidad, digamos, del comercio europeo y además de los barcos petroleros que surten a Europa. Entonces, Vance hasta discrepancia tenía con Donald Trump y salieron filtrados en esta conversación, Nancy, porque el señor no estaba de acuerdo con los ataques a Yemen. Y lo peor de todo, en ese chat se revela intencionalmente atacar civiles para presionar a los rebeldes yemeníes.
Sí, las filtraciones han sido realmente una desgracia para Donald Trump, y tiene como varias aristas, ¿no? O sea, por un lado, ves como cosas como de las que él se ha intentado desmarcar, que es el tema de las guerras. Incluso nos recuerda un poco las tácticas de Zelensky, ¿no? Que a la hora en la que eh, se siente atrapado por las fuerzas rusas, pues entonces lanza algún ataque contra civiles en Rusia. Esto nos recuerda un poco eso, pues ese ataque desesperado a civiles. Recordemos que, como tú bien lo planteabas, los hutíes han asestado duros golpes a los barcos estadounidenses, a portaaviones estadounidenses, drones estadounidenses. Nosotros aquí les hemos relatado infinidad de veces en que se han generado esos ataques. Los hutíes han desarrollado un manejo en esa zona que le ha permitido asestar duros golpes en términos económicos, pero también en términos militares, en términos simbólicos también y morales, porque cuando tú atacas portaaviones estadounidenses de renombre y les destruyes drones y destruyes material militar de renombre, es un ataque moral, y eso evidentemente siempre golpea mucho a Estados Unidos. Pero aquí con estas filtraciones termina saliendo muy golpeada sobre todo la imagen de Trump. Recordemos que Trump, durante los debates, durante su campaña, ha intentado posicionarse como aquel presidente que no ha iniciado guerras. Lo ha dicho en discursos, lo ha mantenido en debates, lo ha utilizado como una herramienta, lo utilizó como una herramienta durante los debates en la campaña. Pero ahora este discurso que él ha intentado colocar como una bandera de sus gestiones, no solamente de esta, sino incluso de la anterior, pues se le va como agua entre las manos, ¿no? Porque ya empiezas a hacer operaciones como esta, que además se terminan empastelando con un chat que es filtrado, donde, como tú bien dices, incluso se filtran hasta diferencias de su propio gobierno. Entonces el costo político de esto termina siendo mucho mayor, sumado además a los costos políticos que tiene que asumir por todos los otros temas que están, tema aranceles, tema migratorio. Entonces esa imagen se va viendo vapuleada por todas estas cosas, y este chat solo viene a ser la filtración de este chat, viene a ser como la guinda del pastel en este escenario. No, y además, Nancy, que el señor primero lo niega. Primero, niegan la existencia de este chat, niegan la existencia de la filtración, pero luego sale este señor que tenemos en pantalla, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, con toda el descaro del mundo. Primero que lo niegan, a primeras de cambio lo negaron. No, no existe ningún chat, no se ha filtrado absolutamente nada, eso es mentira del editor de la revista. No pasaron un par de horas cuando este señor no tuvo otra opción que salir a reconocer y hacerse responsable por la filtración. Y lo más chistoso, esto parece una mala película de Hollywood, porque lo más chistoso de todo es que este señor sale diciendo: Nancy, yo hice el grupo, es vergonzoso, vamos a llegar al fondo del asunto. Estoy hablando del señor Wolf. Esto fue durante una entrevista en el programa de cadena Fox News. Pero después, Nancy, este señor salió reconociendo que sí, que él por equivocación ingresó el número de este periodista, editor de la revista de Atlantis, a esta conversación privada por la aplicación Signal, y que él no sabe quién es, que no lo conoce en persona, pero que confundió su nombre con otra persona. Y que, bueno, una confusión de nombres, y por eso ingresó a este señor en el chat donde se discutía cómo masacrar civiles en Yemen. O sea, esto es la locura, Nancy. Vergonzoso lo que ha pasado. Además, lo grotesco que es como en un chat estos señores, que por cierto, Marcos Rubio estaba metido en ese chat también. Como siempre. Y cómo estos señores, con todo el desparpajo, hablan de
eliminar personas en otro país sin ningún, no, bueno, es que tenemos que presionar a los rebeldes y bueno, como manera de presión vamos a matar a los civiles. Lamentable cómo se está viendo, cómo se está manejando la situación actualmente en el mundo. Esto sí, sinceramente nos recuerda mucho a decisiones que ha tomado el señor Zelensky en Ucrania, masacrando civiles sin razón alguna. Nancy, lo cierto del caso es que esto pique y se extiende porque ahora todo este asunto le salpica a Donald Trump porque no solamente se expone lo que hicieron en Yemen, sino también exponen lo que piensan de los europeos, que además Donald Trump ya tiene problemas con los europeos por el tema de los aranceles, que por allí están diciendo la propia Unión Europea, bueno, el 1 de abril vamos entonces también a responderle a Donald Trump con la misma moneda, vamos a ponerle aranceles, vamos a tratar de desestabilizar su sector tecnológico y digital, y están buscando la manera de responderle a Donald Trump, además de tratar de no depender tanto de los Estados Unidos en materia de seguridad. Es decir, ya hay roces bastante fuertes entre el viejo continente y los Estados Unidos para que ahora entonces se filtren los comentarios del vicepresidente expresando todo su odio hacia los europeos por tener que defender de su ruta comercial. Ahora, Nancy, esta situación la ha sabido aprovechar Yemen porque a pesar de los bombardeos y de los ataques crueles que Estados Unidos ha perpetrado contra los civiles, por el otro lado vemos a un Yemen en su conjunto completamente resistiendo. Se hicieron marchas en Yemen a propósito, respaldando los ataques yemení contra los Estados Unidos y contra Israel. Y además, el propio movimiento de resistencia ha declarado hoy, y no solo Yemen, la resistencia en su conjunto. Estamos hablando del movimiento de resistencia en Palestina, del movimiento en el Líbano, de Irán y de Yemen. Todos los líderes declararon el día de hoy que no van a descansar hasta que Palestina sea liberada y hasta que se venciera a Israel. Y lo han dicho con una contundencia muy tenebrosa, Nancy. Sí, sí, así es. Ellos al final, bueno, es lo que hemos visto de Yemen, ¿no? Yemen no se amilana ante estos ataques y sigue demostrando fuerza, demostrando además control de zonas como por ejemplo el Mar Negro, que es exactamente lo que de las cosas que más le molesta a Estados Unidos, ¿no? Muestra de esto es estos golpes que han logrado aceptar. Pero a mí me llama la atención, yo quería poner el dedo en un asunto, ¿no?, que está intentando hacer la prensa occidental y que tiene que ver con atizar las llamas del conflicto, y es que en cada uno de estos reportes al respecto de lo que está haciendo Yemen, de cómo responde, intentan entonces siempre la prensa occidental reforzar la idea de el Irán que está detrás de todo esto, ¿no? Irán que mueve los hilos, Irán que es el que le manda a la resistencia yemení a hacer esto. Han habido declaraciones, por cierto, al respecto de esto. Mismo Ayatollah ha planteado que no se trata de un Irán que esté detrás de todas estas movidas, sino que tiene que ver con una resistencia que está en solidaridad, como tú ya mencionabas, con Gaza y con lo que está sucediendo con la población palestina, ¿no? Pero sigue este intento por parte de los medios occidentales en presentar todo lo que está sucediendo como el Irán malo, que es el que está detrás de todo, y esto tiene una intencionalidad importante. Recordemos que las relaciones durante las últimas semanas entre Irán y los Estados Unidos han estado bastante tensas. Ha habido
ha habido intercambios fuertes, ha habido amenazas. Entonces, me parece como un intento desde cierta parte de la mediática internacional como de atizar esas llamas para ver si se logra una respuesta, digamos, en términos militares por parte de los Estados Unidos hacia Irán. Pareciera que parte de los medios están jugando a eso, un juego bastante peligroso, ¿no? Porque no estamos hablando de los Estados Unidos, pero además estamos hablando de Irán. Hemos hablado inmensa cantidad de veces en este espacio de las potencialidades militares de Irán o cómo han ido avanzando. Entonces, buscar escenarios como estos en un escenario que ya está bastante turbulento como es el de Medio Oriente, pues de verdad que es terrible, pero es una cosa de las que más me ha llamado la atención de los últimos artículos que han salido de la prensa occidental. Y vale bien acotar todas estas declaraciones que se han generado incluso desde el propio Irán, colocando las cosas en su sitio y no desde cualquier figura, sino precisamente desde el ayatolá. Así es, pero además también las Fuerzas Armadas fueron claros con su declaración el día de hoy. La resistencia continuará hasta el colapso de Israel. Y usaron muy bien estas palabras, Nancy. Colapso de Israel. Porque estos ataques que se han realizado contra Israel ya están comenzando a hacer mella en el tema económico. El propio Banco de Israel salió reconociendo la grave situación económica a la que se va a enfrentar el gobierno de Netanyahu por los ataques al aeropuerto que ha causado heridas económicas extremadamente fuertes al gobierno de Netanyahu. Y Irán fue muy claro porque el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, además de reiterar su apoyo al pueblo y a la resistencia de Palestina, dicen que van a continuar con la destrucción total de Israel y lo hicieron a través de un comunicado emitido el día de hoy. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, bueno, ha proclamado entonces la destrucción de Israel. Y ojo con estas palabras que fueron elegidas muy cuidadosamente, Nancy, y que concuerdan con lo que estamos conversando y lo que dije anteriormente. Líderes de la resistencia, del eje de resistencia en Medio Oriente, prometen la victoria final para Palestina. Todos los líderes comunicaron en sus discursos y aseguraron victoria final para Palestina, destrucción para Israel. Estamos hablando de los dirigentes de la Fuerza de Resistencia de Irán, Palestina, Líbano y Yemen. Y esto, Nancy, le causa mucha incomodidad a los Estados Unidos porque este eje es una fuerza a la que Donald Trump le tiene mucho miedo, le tiene muchísimo miedo a esta unión que además en tiempos, en décadas atrás, esto ni siquiera Estados Unidos se lo podía imaginar, pero ahora están viviendo una situación bastante complicada porque Estados Unidos quiere tratar de imponer poder por la fuerza, tratar de disuadir a la resistencia con estos ataques, pero lo que ha hecho es exacerbar la necesidad de estos pueblos a liberarse del yugo de los Estados Unidos y de Israel. Y estas amenazas, Nancy, que más que amenazas me parecen a mí, es un juramento tácito de toda la resistencia, acabar con Israel y liberar a Palestina, Nancy. Sí, sí, así es. Hay una fuerte determinación. Y como mencionaba el ayatolá, más que se deba a órdenes específicas de algún titiritero macabro, tiene que ver con un eje de resistencia que está comprometido, sensibilizado con las luchas del pueblo palestino, porque además terminan siendo las luchas de todos, no son unas luchas comunes. Entonces, lo que pasa es que, claro, para una gente que se maneja bajo otros cánones,
que ataca civiles, etcétera, esto es incomprensible, es muy difícil de comprender que exista ese nivel de solidaridad, ese nivel de humanismo, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, yo quería hacer referencia a eso que tú mencionabas del tema económico, ¿no? Porque atacar el aeropuerto de Ben Gurión no es cualquier cosa, y menos entendiendo el contexto. Recordemos que este aeropuerto ha estado desde el año pasado en el ojo del huracán. No es la primera vez que se ataca el aeropuerto. El año pasado el aeropuerto recibió, sobre todo a finales de año, una andanada de ataques no solamente desde parte de los hutíes, sino también de la resistencia palestina, de la resistencia libanesa. Era el centro por excelencia. Esto tiene que ver, como les planteábamos, por la importancia económica que tiene, en términos turísticos, pero también en términos de intercambio comercial. Esto hizo que durante los finales de 2024, inicios de 2025, el aeropuerto estuviera casi reducido a cero. No llegaban vuelos, incluso nosotros les llevamos desde este espacio la cantidad de aerolíneas europeas que cerraron sus actividades hasta nuevo aviso. Entonces, esto llega a un momento en el que el aeropuerto estaba como intentando retomar, ¿no? Retomando la normalidad, y en el momento en que el aeropuerto, este pilar fundamental, intenta retomar la normalidad, pues entonces vuelven esta andanada de ataques que van a retroceder por completo esta situación. No nos extraña para nada que empiecen nuevamente a llover los comunicados de aerolíneas, las aerolíneas importantes, aerolíneas europeas, suspendiendo vuelos a esta zona, porque recordemos que el costo que esto empieza a tener es gigantesco. Entonces, si esto de mantenerse, cuando la resistencia UTI habla de que este aeropuerto no es seguro y hace el llamado a la comunidad internacional, no lo dice desde la nada, lo dice porque ya sucedió. Y entonces es muy probable que esta respuesta vuelva a ser la misma. Y esto genera un golpe gigantesco en términos económicos. Sí, así es. Bueno, lo que sí podemos decirle, amigos de Prensa Alternativa, es que mientras los líderes de la resistencia, de este eje de resistencia, estos 4 países han prometido la destrucción de Israel y la liberación de Palestina, por el otro lado, Donald Trump reaccionó a este comunicado de estos líderes con, lamentablemente, lanzar 15 ataques aéreos al sur y noreste de Sanaa nuevamente el día de hoy. Esto fue confirmado por el gobierno yemení, pero ellos confirman estos ataques, Nancy, pero anuncian otras operaciones contra objetivos de Estados Unidos e Israel. Las Fuerzas Armadas yemení han entonces difundido un comunicado a través del portavoz de las Fuerzas Armadas, el general de brigada, Yahya Zarif, y han afirmado que las fuerzas de misiles de la unidad de los aviones no tripulados drones y la Armada del Ejército yemení llevaron a cabo operaciones militares conjuntas en las últimas horas nuevamente contra los buques de guerra enemigos en el Mar Rojo, especialmente otra vez, Nancy, otra vez, hoy el portaaviones estadounidense USS Harry Truman, desde el cual se está llevando a cabo ataques contra el país árabe. Es decir, desde el portaaviones están atacando a Yemen, y los yemeníes acaban de confirmar, sí, lanzaron 15 ataques contra la capital, pero inmediatamente el ejército yemení respondió y atacaron otra vez el portaaviones con unas operaciones conjuntas. Lo que quiere decir, amigos de Prensa Alternativa, que esto está lejos, lejísimos de tener un alto al fuego. Esto se ha intensificado. Donald Trump ha logrado que la violencia se desborde y esta situación se salga de control. Por un lado ya vemos las reacciones de los líderes del eje de resistencia, por el otro lado vemos las acciones de los Estados Unidos y Netanyahu. ¿Qué opinan ustedes de esta situación en Medio Oriente? Los leemos en los comentarios. Nancy, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Si quieres hacer un comentario final. Gracias a ti también, Mireles, y gracias a todos los usuarios que nos acompañaron. Recuerden, déjennos sus comentarios. ¿Qué opinan de este entorno? ¿Cuáles son sus perspectivas al respecto? Los leemos
y también esperamos que compartan los contenidos y que nos acompañen en una próxima oportunidad. Amigos de Prensa Alternativa, ¿qué opinan ustedes sobre la filtración de Seguridad Nacional en Estados Unidos, donde revelan el ataque a los civiles, y sobre el odio de Estados Unidos a Europa? Interesantísimo este tema, los leemos en los comentarios. Recuerde compartir, darle me gusta y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.